Tengan buenas noches, hermanos, bendiciones a cada uno. Y vamos a ir en nuestras Biblias a la carta de Judas. Comenzamos un mensaje acerca de Judas el miércoles pasado y queremos seguir ahí un par de versículos más, ahí en la carta de Judas. Así que vamos a ir a la carta de Judas en el único capítulo, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en el versículo 3 y en el versículo 4. Pero antes de leerlo, queremos recordar un poquito. La semana anterior estudiábamos para introducirnos a la carta, ¿verdad? Un concepto importante que dijimos que eran las triadas, ¿verdad? Las triadas, dijimos, es un conjunto de 3 elementos que están relacionados entre sí. Y a lo largo de la carta dijimos que Judas realiza una gran cantidad de triadas y esa es la manera en que él quiere presentarnos el mensaje. Por lo tanto, entender este concepto es básico para poder captar el mensaje de Judas de una mejor manera. Y dijimos que ahí en los primeros 2 versículos nos enfocamos en que había 3 triadas. La primera de ellas, dijimos, era una triada de nombres. Usted puede encontrar esos 3 nombres en el versículo 1. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Judas, ¿quién más? Jacobo y Jesucristo, ¿verdad? Ahí están los 3, Judas, Jacobo y Jesucristo, y dijimos eran hermanos, ¿verdad? Vimos cómo Jacobo era el líder principal en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Luego vimos también a Judas, uno de sus hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo. Luego vimos la segunda triada, ahí mismo en el versículo 1, donde Judas habla de la identidad de los cristianos. Él usa 3 palabras para describir nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes. Y decíamos, él nos llama en primer lugar, o dice en primer lugar que somos llamados, ¿verdad? En segundo lugar que somos, dijo él, santificados, y en tercer lugar que somos guardados por Jesucristo. Entonces él comienza su carta describiendo con estos 3 conceptos cuál es la identidad de un cristiano que ha sido llamado por Dios, que Dios lo ha santificado desde el inicio de los tiempos y que Cristo lo está guardando hasta el último día de sus vidas. Es la promesa de Jesucristo. La razón por la que Judas comienza recordándonos nuestra identidad es porque él quiere llamarnos a una batalla. Pero si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, no vamos a poder librar esa batalla, no vamos a poder enfrentar este reto que él nos está presentando. Entonces él nos da estos 3 términos para describir nuestra identidad. Y en el versículo 2, él nos deseaba para nosotros en abundancia otra triada, 3 bendiciones que reciben todos los hijos de Dios. ¿Cuáles eran? Misericordia, paz y amor, ¿verdad? Otra triada a través de la cual él describe 3 de las bendiciones que todo hijo de Dios puede disfrutar. Usted puede disfrutar de la misericordia de Dios, la paz de Dios y el amor de Dios. Está disponible para nosotros. A partir de ahí, que Judas nos ha dicho quiénes somos en Cristo y lo que disfrutamos de Él, entonces Él pasa a llamarnos a esta batalla. Y veamos el versículo 3 y el versículo 4 en el que vamos a enfocarnos esta noche. Decía en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Para qué escribe Judas, hermano? Para que contendamos ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo eran? Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a compartir ahí, a partir de este pasaje, vemos que Judas nos está llamando para que cada uno de nosotros luche vigorosamente por la fe que nos ha sido entregada. Ahora, comencemos pensando a qué se refiere Judas cuando él habla de la palabra fe. Nuestro mensaje esta noche está titulado Batallemos por la verdad.
Pero quiero que pensemos en lo que Judas tiene en mente cuando él menciona la palabra fe. ¿A qué o por qué causa nos está llamando él a batallar? Vamos a ver qué tipo de batalla es esta, pero él nos está llamando a una guerra. Y en esta guerra, dice, nosotros debemos prestar defensa de la fe. Ahora, ¿a qué se refiere esta fe? Bueno, normalmente cuando pensamos en la fe, pensamos en aquel pasaje de Hebreos, ¿verdad? Que dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pensamos en la confianza que debemos depositar en Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y pensamos en aquel acto salvador, ¿verdad? En cuando creemos en Cristo y vamos a su sacrificio y pedimos perdón. Sin embargo, en este caso, Judas usa el otro concepto de la palabra fe. Básicamente lo que Judas nos está diciendo al mencionar la fe es la verdad de Dios, es la verdad del evangelio, son las buenas noticias, es el contenido de lo que usted y yo hemos creído. Judas está diciendo esas verdades que están en el evangelio, ese concepto de buenas noticias que Cristo nos ha dado, esa es la fe por la que ustedes deben batallar. Es lo que Pablo le escribió a Timoteo, como va a ver ahí en pantalla. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Pero mire cómo define la fe el apóstol Pablo en esta carta. Esta es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Él, ¿quién es él, hermano? Jesucristo. Se manifestó como hombre. Dios se hizo hombre, se encarnó. Fue vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles. Fue proclamado entre las naciones. Fue creído en el mundo y fue recibido en la gloria. Entonces, el apóstol Pablo dice, esta es la fe. Es el conjunto de verdades, es el conjunto de creencias que usted y yo tenemos. Es que nosotros que creemos que somos salvos, ¿cómo, hermano? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Es que nosotros creemos que Dios es soberano, que Él es todopoderoso. Es que usted y yo creemos que Dios es amor. Todas esas verdades que usted y yo creemos, Judas les llama la fe. Y por esas verdades Él nos está llamando a batallar y, de ser necesario, aún a entregar nuestras vidas por la causa de defender la verdad, por la causa de defender lo que hemos recibido de parte de Dios. Veamos entonces ahora tres aspectos relacionados a esta verdad que Judas está hablando. La verdad que usted y yo somos llamados a defender. Por favor, dígale al que está a su lado, eres un guerrero de la verdad. Dígale ahí. Y sonríale, ¿verdad? Vamos en guerra, ¿verdad? Vamos a la guerra. Y somos guerreros de la verdad. Pero veamos entonces tres aspectos relacionados a esta verdad que Judas nos llama a defender. En primer lugar, hermanos, vemos en este pasaje que la verdad le ha sido confiada ¿a quién, hermano? Al pueblo de Dios. Eso es lo primero que Judas nos deja claro. Él dice, la verdad, esta ha sido confiada y ha sido entregada a cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Usted y yo hemos recibido en encargo mantener esta verdad y cuidar de esta verdad y propagar esta verdad. Algo tan precioso, algo tan valioso, Dios lo ha entregado en nuestras manos para que seamos guardianes de ella, para que la protejamos, para que la propaguemos y para que tengamos una firme convicción en ella. Judas nos dice, usted puede ver ahí en el versículo 3, ¿verdad? Que la fe ha sido dada, al final, la fe ha sido dada una vez a los santos, dice Judas. Entonces, veamos algunos términos relacionados a esta verdad. En primer lugar, Judas nos dice que esta verdad ha sido entregada y él nos dice ¿cuántas veces, hermano? Una vez. Eso es el primer aspecto importante de esta verdad que nos ha sido confiada. Judas dice una vez, y esa palabra, hermano, si usted va al diccionario, es una palabra que quiere decir una vez por todas, de una sola vez. Es una palabra que quiere decir que tiene una validez perpetua, que no necesita ser repetida o que no necesita nada que sea agregado. Es la palabra final.
como alguien que dice de una vez y para siempre. Entonces lo que Judas nos está diciendo, hermano, es que la verdad que hemos recibido es un solo depósito que Dios ha entregado a través de Cristo, los profetas, los apóstoles. Judas está diciendo: toda la verdad de Dios que usted necesita ya le fue entregada una sola vez. Nosotros la tenemos registrada en las Sagradas Escrituras. En otras palabras, Judas dice: todo lo que ustedes necesitan para librar esta batalla, todo lo que ustedes necesitan para su vida cristiana, todo lo que ustedes necesitan para enfrentar las pruebas y dificultades que tendrán por delante, ya les ha sido entregado una vez y suficiente. Ustedes tienen todo lo necesario. Judas no nos está pidiendo que busquemos nuevas verdades o que busquemos nuevas revelaciones. Él nos dice: les ha sido entregada, ha sido depositada en sus vidas y ya no hay más que agregarle. Ustedes tienen la verdad que Dios ha querido revelar. Por lo tanto, este es un aspecto importante, porque no podemos, como algunos acostumbran, andar buscando nuevas revelaciones, nuevas verdades, sino más bien atesorar la verdad que nos ha sido dada y que es suficiente. Una vez, dice Judas, y no es necesario agregar más. Ahora, además de eso, Judas dice que esa verdad que nos fue entregada una vez nos ha sido dada, o en la Nueva Versión Internacional usted puede leer que dice: nos ha sido encomendada. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha encomendado algo a alguien más? A mí a veces mi mamá me dice: te encomiendo. Bueno, quizás no usa esa palabra, ¿verdad? Que vayas por el tambo de gas. Es una encomienda, ¿verdad? Es una tarea, es una asignación. Se nos confía algo. Esta es la palabra que se empleaba en el sentido de entregar algo para que la persona lo cuidara y lo protegiera. Es algo que una persona confía en entregarlo en sus manos, porque usted sabe que lo puede administrar apropiadamente. Nosotros, hermanos, hemos recibido un alto privilegio. Dios nos ha confiado su verdad, Dios nos ha confiado su palabra, Dios nos ha entregado esta revelación preciosa para que cuidemos de ella, para que la amemos, para que la conozcamos, para que la atesoremos. Dios nos ha hecho un encargo de cuidar y de transmitir la verdad. Este misterio, dijo Pablo, nos ha sido revelado a nosotros. El misterio que estaba oculto, ahora usted y yo tenemos el alto privilegio que nos ha sido encomendado, se nos ha entregado, lo hemos recibido. Ese misterio que muchos alrededor nuestro no han recibido, que muchos a nuestro alrededor no conocen, que muchos a nuestro alrededor no disfrutan, usted tiene el privilegio de tenerlo en sus manos. Le ha sido encomendado. Además, se nos ha encomendado para que velemos, para que de generación a generación este mensaje siga preservándose y siga avanzando hacia aquellos que no le conocen. Es como que Dios dice: esta verdad la entrego en tus manos para que cuides de ella, para que la administres, para que la expandas. Ese es un tesoro que Dios ha entregado en nuestras manos. Esa es la verdad de la que Judas habla. Entonces, ha sido entregada ¿cuántas veces, hermano? Una vez. Y nos ha sido encomendada. Es para nosotros, es para que cuidemos de ella. Pero mire algo más. Luego, en ese mismo pasaje, Judas dice que le ha sido dada ¿a quiénes, hermano? A los santos. Ahora, ese aspecto también es importante, porque Judas está hablando de librar una batalla por la verdad. Ya vamos a ver cómo son los que están atacando la verdad y qué están enseñando estas personas. Pero Judas no dice: y los pastores tienen que defender la fe de estos falsos maestros. Claro, los pastores tienen una labor especial en defender la fe, en cuidar de la sana doctrina. Pero cuando Judas dice cuántos van a batallar por la verdad, él no dice los pastores o los líderes, él dice cuántos, todos los santos. Todos son llamados a ser parte, todos somos llamados y somos incluidos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, en todo lugar, en toda época, es llamado a defender la verdad. Santos
es un término que lo incluye a usted y que me incluye a mí. Hemos recibido la verdad de Dios y la debemos preservar, y es una batalla en la que todos debemos participar. Es lo que quiero que usted lo vea de la manera que Pablo se lo dice a Timoteo. Eso mismo que Judas nos está diciendo, mire, Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda carta, justo antes de partir con el Señor. Pablo le decía: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿qué debes hacer, Timoteo? Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Pero si el apóstol Pablo estuviera hoy con nosotros, estoy seguro que a cada uno nos diría exactamente las mismas palabras. Esta preciosa enseñanza, este tesoro que Dios ha confiado en tus manos, con el poder del Espíritu Santo debes cuidar de él. Debes cuidar este precioso tesoro que Dios ha entregado en tus manos. No puedes descuidarte de él, no puedes dejar pasar o no puedes simplemente estar distraído con respecto a esta batalla, porque Dios nos ha llamado a que con todo el poder del Espíritu defendamos y cuidemos esta preciosa verdad del Evangelio. Pablo lo tenía tan convencido que cuando los Gálatas se empezaron a mezclar falsas ideas, él les utiliza un término y les dice: Gálatas insensatos. En otra versión les dice: Gálatas torpes. Porque Pablo estaba dispuesto a batallar por la verdad, a cuidar de ella. Es el precioso evangelio de Dios, un gran tesoro que ha sido entregado en nuestras manos. Ahora, pensemos un poco en nosotros. Suponga, hermano, que uno de sus buenos amigos le encarga cuidar su casa por una semana. Le dice: aquí te dejo las llaves, ¿verdad? Yo tengo que salir y me voy, ¿verdad? Le ha sido encomendada. ¿Cómo sería el cuidado que usted tendría de esa casa que le han encargado? Usted tiene un familiar que vive en Estados Unidos y le dije: aquí te dejo el rancho de la playa, ¿verdad? Te lo dejo entregado, ¿verdad? Aquí te dejo el carro. ¿Cómo sería el cuidado que usted tendría de lo que le han encomendado, si es que usted ama a esa persona, si es que usted quiere cuidar de esta persona? Seguramente haríamos todo lo que está a nuestro alcance para cuidar apropiadamente lo que se nos ha encomendado. A usted y a mí se nos ha confiado algo mucho más valioso que cualquier bien material. Se nos ha confiado el Evangelio, la verdad de Dios, la que tiene el poder para transformar vidas, la que tiene el poder para salvar. Ese tesoro Dios se lo ha entregado en sus manos, se lo ha confiado a usted. Ahora la pregunta sería: ¿cómo está respondiendo a esa confianza, a ese encargo que Dios ha puesto en sus manos? ¿Está usted dando lo mejor de usted para cuidar de ella, para atesorar esto que Dios ha encomendado en su vida? ¿Está usted perseverando en la verdad? ¿Está usted transmitiendo a otras personas esta verdad para que pueda seguir siendo preservada? ¿Cuál es nuestra relación y nuestra actitud hacia este gran tesoro que Dios nos ha confiado? Es una buena pregunta. Pablo le decía a Timoteo: cuida la preciosa enseñanza que se te ha encomendado. ¿Estamos cuidando de ella, hermano? Esa es una buena pregunta para reflexionar. Pero en segundo lugar, hermanos, vemos en este pasaje que la verdad también está bajo un fuerte ataque. Judas escribe esta carta y su urgencia y la urgencia que hay en su corazón es que este gran tesoro, es que esta verdad que nos ha sido confiada está siendo atacada severamente. Está tratando de ser destruida, está tratando de ser distorsionada por un grupo de personas. La realidad es que lo que Judas vio en su época
Ha sucedido en todas las épocas de la historia y sigue sucediendo hoy por hoy. Satanás es el padre de mentira y busca siempre atacar la verdad, tergiversar la verdad, destruir la verdad, para que creyendo nosotros en las mentiras, nuestras vidas sean también destruidas por el león rugiente. Pero Judas entonces dice, esta verdad está bajo un fuerte ataque. Yo quiero que observe el versículo, nuevamente el versículo 3, ahí en Judas. Mire qué tan importante es para Judas esta realidad, que en el versículo 3, él nos dice que su meta, él estaba ocupado, él estaba trabajando en escribir acerca de algo. ¿En qué estaba escribiendo Judas? Acerca de la común, ¿qué dice ahí? Salvación. Judas está escribiendo un tratado, una carta que habla de la salvación, las bendiciones que tenemos en él. Pero cuando Judas se da cuenta del ataque que la verdad está sufriendo, él dice, debo detener lo que estoy haciendo y escribirles para que batallen por la fe. Esto es importantísimo, esto es urgente, porque la verdad está siendo atacada. El enemigo se ha levantado, y vamos a ver cómo dice el pasaje, pero la verdad debe ser defendida y es urgente. Tanto me urge que dejo lo que estoy haciendo para poder escribir esta carta. ¿Qué nos dice acerca de los que atacan la fe que se nos ha confiado? ¿Cómo es que han aparecido estos entre nosotros? ¿Cómo los podemos identificar? ¿Cómo están atacando la fe estos individuos? Bueno, veamos algunas de esas ideas según el pasaje de lo que Judas nos está diciendo. En primer lugar, hermano, yo quiero que note en el versículo 4 que ahí dice cómo entraron estos hombres, porque están adentro, no están afuera. Judas dice han entrado, o sea, ¿dónde están, hermano? Adentro de la iglesia, ¿verdad? Son falsos que están adentro de la iglesia, no están afuera. Pero quiero que usted vea cómo entraron, dice el pasaje ahí, encubiertamente. Ellos, dice el pasaje, han entrado de manera encubierta. Esa palabra es una palabra muy curiosa y es la única vez que aparece en toda la escritura. Esa palabra que fue traducida encubiertamente no aparece en ningún otro lugar. Y básicamente es un término para alguien que se escurre en secreto, ¿verdad? Que se mete en lo secreto, pero que tiene malas intenciones. Es alguien que comienza a ganarse la confianza de los demás. Es alguien que comienza a presentar una buena apariencia y va ganando la confianza de todos y le vamos dando la oportunidad, pero al final solo quería la herencia, ¿verdad? Todo lo que ha hecho tiene malas intenciones desde el inicio. Eso es lo que esta palabra implica. Por ejemplo, perdón los abogados, ¿verdad? Pero el diccionario dice que se usaba para los abogados que eran muy sagaces y que comenzaban a usar una gran cantidad de palabras para confundir la mente de los que estaban en el tribunal y para buscar una manera de declarar inocente al que era culpable. O sea, está buscando estrategias y usa palabras y usa artimañas, todas las que pueda encontrar para salirse con la victoria. Por ejemplo, se usaba esta palabra para estos abogados, ¿verdad? Si usted cometió un crimen, busque uno de estos abogados, ¿verdad? Que están así, decía en esta época, ¿verdad? Argumentos, ¿verdad? Para infiltrarse. Lo que implica entonces, hermano, es que estos falsos maestros estaban adentro de la iglesia, estaban sirviendo en medio de la iglesia, tenían posiciones importantes, habían alcanzado puestos de liderazgo, seguramente enseñaban en medio de la iglesia, pero su meta, su propósito siempre había sido dañar, dividir y destruir. Tienen intenciones malvadas y se han colado, ¿verdad? Para destruir. Como dijo el Señor, ¿verdad? Crece el trigo, pero ¿qué más? La cizaña. Comienza a crecer en medio de la iglesia. Ahora, de estos que se han metido, ¿verdad? Sigilosamente, dice también Judas que están destinados a ¿qué, hermano? Mire ahí el pasaje. Están destinados a ser condenados, dice el pasaje. Ahora, lo que Dios o lo que Judas está transmitiendo, hermanos, es que Dios ha decretado desde el inicio un juicio sobre todos los
apóstatas, los que niegan la fe, los falsos maestros, desde el inicio de la historia, Dios ha decretado un juicio sobre ellos y es un juicio severo. Eso es consistente a lo largo de toda la historia. Lo han anunciado los profetas, lo anunció Jesús, lo anunciaron los apóstoles. Este juicio sobre los falsos maestros, sobre los falsos creyentes, esto ha sido decretado desde el inicio. Por eso, acompáñenme ahí mismo en Judas al versículo 14. Judas utiliza, de hecho, una ilustración o una profecía que usted no encuentra en las Escrituras, pero sí en otro de los libros de los judíos, de los que ellos tenían conocimiento. Y en el versículo 14 dice, de estos falsos, también profetizó, ¿quién dice ahí, hermano? Enoc, aquel que dice la Biblia que, ¿qué pasó? ¿Se acuerda de Enoc? El Señor se lo llevó, ¿verdad? Dice allá en Génesis. Bueno, aquí entendemos y sabemos que Enoc hizo una profecía. Él fue, dice, el séptimo desde Adán. O sea, está diciendo desde allá, desde aquella época ya está anunciado. ¿El qué está anunciado? Bueno, veamos ahí. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué vino? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos ¿a quiénes? A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Por cierto, es una triada, ¿verdad? 3 impíos. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces lo que Judas está diciendo es, este juicio, esta condenación ya fue anunciada ¿desde cuándo? Desde Enoc. Casi recién comenzada la historia de la humanidad, Dios había profetizado, Dios había anunciado que había un severo juicio contra los impíos, como le fue llamado estos maestros ahí en el pasaje que leímos. Entonces, hermano, Judas también nos da una descripción de ellos. Hemos visto que cómo entraron a la iglesia, dijimos, de manera encubierta, y que está reservado para ellos la condenación, el juicio de Dios. Pero mire también 3 características que nos demuestran cómo eran estos o cómo son estos personajes, ¿verdad? Porque lo sigue habiendo. En primer lugar, Judas nos habla de cómo es el carácter de estas personas. Dice cómo es el carácter de estos falsos. Y lo dice, usted puede ver ahí en el versículo 4. Después que dice destinados para esta condenación, él nos dice, este es el carácter de estos hombres. ¿Cómo son hombres? Impíos. Ese es el carácter. Judas dice, el carácter de estos personajes está manifestado por la impiedad. ¿Qué es la piedad, hermano? Amar a Dios. Cuando dice entonces que ellos son impíos, ¿qué quiere decir? Que no aman a Dios. Su carácter es todo el reflejo de una persona que no ama a Dios. No eran hombres piadosos, no eran hombres que reflejaran el fruto del Espíritu, eran todo lo contrario. No tenían ninguna reverencia hacia Dios y su carácter reflejaba el fruto de la carne. Usted puede ver hombres predicadores llamados apóstoles que cuando hablan reflejan todos los frutos de la carne. Reflejados. Ese es su carácter. Como una vez dijo alguien, yo tengo la unción para maldecir, dijo. Y yo maldigo a todos. Dios santo. Porque Cristo dijo que ¿qué hacíamos por nuestros enemigos? Orar por ellos, bendecirlos, devolver mal por bien. Pero estos hombres que tienen apariencia de espirituales, que hablan, que enseñan muchas cosas, en realidad su carácter demuestra que son falsos. Porque su carácter es un carácter impío, está lleno del fruto de la carne, está vestido del hombre viejo, porque es un hombre viejo, que no ha recibido la regeneración. Son personas que juegan a la religión, pero no tienen amor por Dios, ni por la obra de Dios, ni por la iglesia de Dios. Judas más adelante dice que su propósito es aprovecharse de todo lo que pueda.
pero no tiene ningún interés por servir o cuidar de la obra de Dios. Quiere aprovecharse de la obra de Dios y aprovecharse de los hermanos y de la gente de buena fe de la iglesia. Está viendo qué saca en lugar de ver qué da a los demás. Son hombres impíos y eso describe su carácter. Pero también, hermanos, en ese mismo pasaje, Judas nos habla de su conducta. No solo nos habla de su carácter, pero Judas también nos habla de su conducta. ¿Qué dice a continuación? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es la conducta. Es una conducta de libertinaje. Esa es la manera en que estos hombres vivían. Esa palabra libertinaje implicaba sensualidad, cosas indecentes, vicios desenfrenados. Libertinaje sería aquel que se emborrachó, ¿verdad? Porque tiene un vicio que está desenfrenado en su corazón. Es una indecencia. Además, esta palabra implicaba que alguien, hermano, porque cuando hacemos algo malo, ¿a cuántos les da pena, verdad? Que se den cuenta. Normalmente a la mayoría, ¿verdad? Por eso si usted quebró algo, ¿qué dice usted? Yo no fui, ¿verdad? Porque no queremos que sepan nuestra, ¿verdad? Ocultamos, ¿verdad? A veces nos ponemos máscaras, aún siendo no cristianos, hay cosas que nos darían pena. Pero esta palabra implica, hermanos, que es alguien capaz de realizar actos desvergonzados de manera pública porque no le importa conservar ninguna dignidad. Básicamente estos hombres enseñaban que la gracia de Dios era una licencia para pecar. Si usted ha recibido la gracia de Dios, Dios ya le perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Y como ya le perdonó todos los pecados futuros, vaya a pecar ahora al salir del culto, por favor. Su enseñanza era esa. Dios ya nos libró. Probablemente eran las primeras formas de agnosticismo lo que estaba sucediendo en esta época de Judas. Pero básicamente eran personas que tenían vicios desenfrenados, que se daban una vida de pecado y que decían: la gracia de Dios nos permite vivir de esta manera. Y obviamente eso podía ser un mensaje, digamos, atractivo para todos aquellos que no tienen un corazón regenerado, porque se les da la licencia para pecar y vivir como mejor les parece. Entonces eran hombres desenfrenados. Esa era su conducta en todo sentido. Pero además, Judas nos habla de lo que estos hombres creían, de su credo, ¿verdad? No solo nos habla de su carácter, cómo era su carácter, dijimos hombres impíos, nos habla de su conducta, convierten en libertinaje la gracia de Dios, pero también nos habla de su credo. ¿Y qué creían ellos? O bueno, ¿qué no creían? Según el versículo 4, ahí al final. ¿A quién niegan, hermano? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Adentro de la creencia de estos hombres había una negación de la soberanía y de el señorío de Cristo Jesús. Lo que sucedía, hermanos, en sus vidas reflejaba claramente que no se sometían al señorío de Cristo. No querían a Cristo como Señor, querían a Cristo como alguien que les sirviera para sus buenos o para sus malos propósitos, pero no tenían ninguna voluntad de someterse a los mandatos de Cristo. Por eso dijimos, es importante que Judas se presenta a sí mismo y dice: Judas, siervo de Jesucristo, sometido a Él, esclavo de Él. Pero estos hombres, al contrario, no aceptan el señorío de Cristo. Entonces, en su creencia, hermanos, ellos negaban quién es Cristo. Y esa, hermanos, es la esencia de toda secta o de toda falsa religión que se promueva como cristiana. Todo grupo que niegue a Cristo como el Salvador, el Hijo de Dios, el soberano, el Señor, ese grupo es falso, no es verdadero. Y cualquiera que enseñe eso es falso. Y usted sabe que los grupos que enseñan eso salieron de la iglesia, estaban entre la iglesia. Ahora, ¿cómo se puede negar a Cristo, hermano? Pensemos un poco en eso.
Ellos negaban a Cristo con sus acciones. Pero lo podemos negar por evitar la persecución, por ejemplo. No era el caso de ellos. ¿Quién lo negó para evitar la persecución? Pedro, ¿verdad? Le dijo, yo no lo conozco. Lo negó. Podría ser que a veces en la universidad algún joven niegue a Cristo para evitar la burla o la persecución. No, yo no, ¿verdad? No lo conozco. A mí me lleva mi papá ahí a la iglesia, pero yo nada que ver, ¿verdad? Podría ser que neguemos a Cristo para evitar la persecución, o en el trabajo, ¿verdad? Para que no nos miren mal. Ahora, estos hombres no lo negaban para evitar la persecución, pero lo negaban cuando difundían falsas ideas acerca de Él. Hermano, difundir una falsa idea de Cristo equivale a negarlo. Cuando ellos negaban el señorío de Cristo, transmitían una falsa enseñanza, ellos estaban negando a Cristo. Por eso esa verdad que a usted le ha sido encomendada, usted debe conocerla muy bien, porque cada vez que hable de Él, debe hablar como Él ha dicho de Él. No podemos hablar lo que creemos de Él, hablamos lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Porque cuando damos ideas falsas, también lo estamos negando. Pero también puede ser negado con nuestra vida y con nuestra conducta, como estos hombres que vivían con libertinaje. Seguramente les decía, estas eran las primeras formas de gnosticismo, que tenían dos grandes problemas. Uno era, enseñaban que Cristo solo era uno de las escaleras para llegar al máximo conocimiento y alcanzar a Dios. No era Dios, no era la máxima revelación. Y creían que Jesús no fue hombre, sino que solo tenía apariencia de hombre al estilo de un fantasma. Eso era lo que los gnósticos comenzaron a enseñar. Ahora, la esencia de estos falsos maestros, el apóstol Pablo se la da a Tito de una manera resumida, ¿verdad? Para que le quede bien esta noche, para que usted lo recuerde. Tito 1:16, lo va a ver en pantalla. Estos son los falsos, mire, que están en la iglesia. Estos son los falsos, dice Pablo. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Yo le dije, podemos negar a Cristo con nuestras acciones. Y eso es lo que dice Pablo ahí en la iglesia. ¿Quiere saber quiénes son los falsos? Sí, hablan de Dios, pero sus acciones, sus palabras, su forma de vida, niegan que conocen a Dios. Y luego dice él, ¿verdad? Son abominables, son desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. ¿Cuándo es alguien incapaz de hacer algo bueno? Cuando no ha nacido de nuevo, cuando no es regenerado, cuando no está en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces dice, no pueden hacer nada bueno porque no hay nada en ellos, aunque profesan conocer a Dios. Ahora, pensemos en nosotros. Judas escribió esta carta por la amenaza que la iglesia estaba enfrentando sobre la verdad que les había sido confiada. Pero ¿cuáles son las amenazas que la iglesia enfrenta ahora? ¿Cuáles son las amenazas a la verdad que comienzan a surgir en medio de la iglesia y a nuestro alrededor? Las amenazas, hermanos, siempre tienen el mismo objetivo. Quieren dividir, destruir y detener el avance de la obra de Dios. ¿Qué amenazas enfrentan los niños que están allá ahora mismo en escuela bíblica infantil? Al crecer en una sociedad relativista donde cada quien tiene su verdad y cada quien puede vivir como mejor le parezca, y la única verdad absoluta es que nadie puede tener la verdad. Eso sí es absoluto en esta época. Es la única verdad que todos deben aceptar. Hermano, Judas identificó las amenazas que sufría la verdad en su época. La iglesia, cada uno de nosotros también debe estar al tanto de las amenazas que ahora enfrentan nuestros jóvenes, nuestra iglesia, las generaciones que están por delante, y debemos estar prestos para batallar en contra de esas amenazas. Somos llamados a estar preparados para dirigir y conservar el tesoro que nos ha sido entregado. Hemos dicho entonces, hermano, que en primer lugar dijimos que la verdad ha sido confiada ¿a quién, hermano?
al pueblo de Dios. En segundo lugar, dijimos que la verdad está bajo un fuerte ataque. Está siendo atacada por este tipo de personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pero en tercer lugar, entonces, enfoquémonos en que la verdad debe ser defendida por el pueblo de Dios. Hermanos, si la fe nos ha sido confiada, si hemos recibido algo tan valioso y nos damos cuenta que esto que nos han encargado está sufriendo fuertes ataques, ¿cuál debería ser la reacción? ¿Qué pasaría si esa casa que le encargaron agarra fuego, hermano? ¿Qué haría usted? Ay, gloria a Dios, se está quemando la casita que me encargaron. Ceniza va a encontrar ahí el hermanito mío. ¿Qué haría, hermano? Por lo menos llamaría a los bomberos, trataría de echar agua, ¿verdad? Usted accionaría. De la misma manera, si hemos recibido, si se nos ha confiado una verdad tan grande, tan valiosa, y vemos que esta verdad está bajo ataque, nuestra reacción inmediata debe ser prepararnos y salir a la batalla. Judas llama a los creyentes para que libren una batalla y defiendan el evangelio, defiendan la fe que una vez les ha sido dada. Mire en el versículo 3, él nos exhorta, ¿a qué dice ahí Judas? A que contendamos o peleemos o batallemos. ¿Y qué otra palabra dice? Ardientemente. No es una batalla relajadita, no es una batalla ardiente. Hermano, esa lucha vigorosa es un infinitivo, lo que quiere decir que es algo que usted debe hacer todos los días de su vida. Todos los días hay que librar esta batalla. No hay descanso. El enemigo no descansa por destruir la verdad, y el ejército al que Dios le ha confiado la verdad tampoco puede descansar. Es una batalla continua. Esta batalla, además, esa palabra ardientemente, ¿sabe qué quiere decir? Angustia. Ese es el significado de esa palabra en el original. Es una angustia, lo que deja claro que en esta batalla, hermanos, no va a ser nada fácil. Será una batalla costosa que involucra nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra oración, nuestra preparación, nuestra batalla en todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la verdad que se nos ha sido dada. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, usted conoce bien ese pasaje, él le dijo: pelea la buena batalla de la fe. Para pelearla tienes la vida eterna a la que has sido llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Este llamado que Judas nos hace a batallar por la verdad me recuerda a Martín Lutero, el reformador, el que inició el movimiento protestante que comenzó a expandir la verdad por Europa y que ahora ha llegado hasta nosotros. Usted sabe, Martín Lutero, ¿verdad?, creció en la iglesia oficial católica romana. Llegó a hacerse un monje, ¿verdad?, conocedor. Y bueno, él empezó a ver muchas prácticas y comenzó a rebotar en su cabeza un versículo que leyó en Romanos: el justo por la fe vivirá. Y él comenzó a meditar y a ir a la escritura y miraba que todas las prácticas a su alrededor eran falsas, no encajaban con la verdad de Dios. Y él comenzó y se puso de pie para batallar por la verdad. Él clavó, ¿verdad?, usted recuerda, 95 puntos de la verdad para discutir con las autoridades de la iglesia. Sin embargo, no fue escuchado, comenzó a ser perseguido. Él comenzó a escribir, a enseñar, y en cierta ocasión en la ciudad de Worms se hizo una reunión presidida por príncipes y autoridades también de la iglesia. Y el punto principal de aquella reunión era que Martín Lutero se retractara de todo lo que había enseñado, de todo lo que había escrito, y que él mismo pusiera aquellos libros a ser quemados para retractarse, para apartarse de la verdad. Lutero, ante la gran presión, su vida misma estaba en riesgo, pidió un día más, ¿verdad? Dijo: denme chance.
lo voy a pensar, lo voy a orar, le voy a preguntar a la doña Almohada, ¿verdad? Pero deme chance. Y se fue aquella noche para dar respuesta al siguiente día. Esa respuesta quedó registrada en la historia y usted la va a leer ahí en pantalla. Es una respuesta histórica, famosa. Martín Lutero dijo: a menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, ¿qué dijo el hermano? No puedo retractarme. No puedo dejar de pelear por esto, no puedo abandonar la verdad, no puedo, porque mi conciencia es cautiva, es presa de la palabra de Dios, de la verdad, del evangelio, y oponerse a la conciencia, eso no es sano, ni es seguro. Y con esas palabras, Lutero podía estar sellando su condena de muerte. Sin embargo, usted sabe que la mano de Dios obró. Él no fue condenado a muerte, salió de ahí, siguió predicando y llevando el evangelio en muchas regiones. Ahora, ¿está usted luchando por defender la verdad? ¿Qué pasos ha tomado usted para conocer esta verdad más profundamente? ¿Qué acciones está realizando hoy por hoy para estar mejor preparado para defender la verdad que le ha sido confiada? Usted es llamado a una gran batalla, batallar por la verdad que nos ha sido confiada. Pero ¿qué estamos haciendo para poder librar esa batalla? Hace años uno de mis maestros del instituto nos contó una anécdota que creo que refleja nuestra función ante esta realidad. Él iba a trabajar como un cajero de banco y dice que los primeros 2 días lo pusieron a contar dinero, ordenar dinero, hacer los rollos de dinero. Y al tercer día, sin decirle nada, le metieron billetes falsos. Y dice que cuando él empezó a contar el dinero y tocó el billete falso, inmediatamente dijo: esto es falso, esto no está bien, esto está raro. Y preguntó: sí, bueno, hay billetes falsos. Ahora estás tan acostumbrado al dinero verdadero que si hay dinero falso, ¿qué sucede? Te das cuenta de inmediato. Cuando estamos tan comprometidos y somos tan conocedores de la verdad que nos ha sido confiada, cuando hay algo falso, nos damos cuenta y estamos dispuestos a batallar. Pero decía Pablo que cuando somos niños, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento de la verdad, van a soplar vientos de doctrina. ¿Y qué van a hacer con los niños e inconstantes? Los van a arrastrar. Entonces se van a levantar los falsos que van a decir: pacte con Dios, traiga $100 porque Dios le va a dar 1000, y aquí va a venir a tirar los billetes, hermano. Si usted es niño en su forma de pensar, ¿cuántos traen $1000 y golpean al Dios del dinero en la cara? Y la gente va para obtener un beneficio y para obtener una ganancia, y mal orientados. Claro que hay que dar todo lo que podamos para el Señor. Si conocemos bien la palabra, sabemos eso. Pero viene una falsa enseñanza. Viene y le dice que Dios quiere que usted sea sano toda la vida, 100%. Si usted no se sana es porque le falta fe. Bueno, a lo mejor al apóstol Pablo también le faltaba, ¿verdad? Porque 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón. ¿Y qué pasó? No, Pablito, ahí te va a quedar. Bástate mi gracia. Pero ahí te va a quedar. Pero cuando somos niños, cuando no tenemos claridad de la verdad, cuando no nos hemos preparado para librar esta batalla, seremos llevados. Jesús dijo: y engañarán, de ser posible, ¿a quién? A los escogidos aún. Pueden pasar experiencias difíciles. ¿Cómo se está preparando para librar esta batalla de la mejor manera? Hay muchos recursos, hay muchas maneras de prepararnos para librar esta batalla. Concluyamos entonces esta noche. Judas nos ha desafiado a que tomemos nuestro lugar en la batalla. Usted y yo somos necesarios en esta batalla por la verdad. Dios nos ha elegido y nos ha confiado y nos ha llamado, decíamos,
y nos está guardando para confiarnos esta gran verdad de su evangelio. Somos llamados a preservar y a que las nuevas generaciones atesoren esta verdad. Y para eso debemos estar firmes en nuestra identidad en Cristo y buscar los medios de gracia que nos permiten equiparnos para librar dignamente esta batalla. Dios ya hizo lo necesario. Judas dijo, Él los llamó, Él los santificó y Él los guarda por medio de Cristo. Él ha preparado todo para que podamos responder a este llamado y unirnos al ejército que protege y transmite las buenas nuevas del evangelio. Esta noche el desafío es a que nos involucremos más y nos preparemos mejor para ser parte de este llamado de cuidar la verdad hasta los últimos días de nuestra vida. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a orar y después vamos a terminar entonando un canto.